de que podamos estar en este lugar a pesar de esta situación. Tengamos un corazón agradecido igual al Señor y presto para escuchar su palabra en esta mañana. Y te invito a que abras tu Biblia en 1 Timoteo capítulo 2. Como dijimos, vamos a estudiar en esta mañana los versículos del 9 al 15. Del 9 al 15. Y antes de leer la escritura y entrar a nuestro tema, vamos a pedir al Señor una vez más que nos ayude en esta mañana. Padre amado, una vez más, venimos ante tu presencia para pedir el socorro oportuno. Nosotros, Señor, necesitamos tu dirección, tu guía, porque es tu palabra la que vamos a abrir, a exponer. Y te ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos dirijas y que nuestra atención esté centrada solamente en conocerte más, tener un espíritu humilde, enseñable en esta mañana para tu gloria. Gracias por este tiempo y dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 1 Timoteo capítulo 2, versos 9 en adelante. Dice así la Escritura: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. A simple vista, hermanos, podemos observar que hay dos temas que a Pablo le preocupa y está instruyendo a la iglesia. Y esto es muy oportuno. Y es importante que nosotros estemos bien concentrados. ¿Por qué razón? Porque es lo que vamos hoy a conocer que Dios quiere específicamente acerca de las mujeres, cómo quiere Dios que las mujeres vengan al culto de la iglesia. Y es lo que nosotros vamos a observar, ya lo estamos haciendo, pero ahora yo creo que vamos a tener la oportunidad de que todas las hermanas puedan conocer qué dice Dios al respecto de su vestimenta, cómo es que Dios quiere que vos vengas a este lugar y específicamente en donde Dios quiere estar contigo en esta mañana es mostrarte que el día anterior en donde normalmente las hermanas, con este caso nosotros por lo menos en casa, a la noche se prepara el tema de la ropa, se plancha, a veces no se puede planchar a la noche y temprano viene a la mañana. Ya uno prepara eso. Entonces Dios ahí quiere estar contigo. Es más, Él está ahí en ese momento. Pero a Dios le interesa tu corazón, por eso Pablo en este lugar, en esta porción está tratando algo muy importante. Y es algo que como iglesia vamos a obedecer en el Señor. Por eso es importante que atiendas y pedir al Señor que entienda con un espíritu humilde. La palabra decoro es la palabra que dice ahí que se vista con ropa decorosa. La palabra decoro significa, según el diccionario, comportamiento adecuado y respetuoso correspondiente a cada categoría y situación. Según el diccionario, la palabra decoro no es lo que se hace por la pared, sino habla de la apariencia en este caso, es un comportamiento adecuado y respetuoso, reverente, está diciendo, significa también otro sinónimo de esta palabra. Y en lo que respecta a la forma de culto, cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, Pablo explica que lo que significa decoro, como vimos en el verso anterior que leímos, el versículo 8,
que estudiamos acerca del lugar de los hombres en la iglesia, para los hombres el decoro es santidad y ausencia de contrariedad y contienda. Pablo decía que quería que los hombres oren con mano santa, dice. Entendiendo mano santa, hablamos de eso, qué significa. Y decía, en santidad, sin iras ni contiendas. Para Pablo, entonces, el decoro para los hombres es la santidad y ausencia de contrariedad en la congregación. Para las mujeres, el decoro, el comportamiento adecuado, también respetuoso, reverente, significa, como vamos a ver en esta mañana, en estos versos 9 al 15, significa mantener su comportamiento público modesto, el comportamiento en la iglesia de forma modesta y permanecer en silenciosa subordinación a los hombres, de acuerdo a lo que Dios creó en el orden de la creación. Y si se fijaron, hay dos momentos en donde Pablo va para argumentar por qué la mujer debe estar en una situación de aprender en silencio y no ejercer dominio sobre el hombre, y se va a Génesis capítulo 3, antes de la caída y después de la caída. Son dos situaciones importantes. El argumento es ese. Y evidentemente, hermanos, las instrucciones que Pablo está dando son respuestas a controversias que los falsos maestros estaban enseñando, impartiendo en las iglesias de Éfeso. Y las instrucciones para las mujeres, lo mismo. Y como vimos la semana pasada, el punto de toda la cuestión, el tema central de estos pasajes, del versículo 8 en adelante, es que cuando la iglesia se reúne, debe tener como prioridad obedecer el orden y papel establecidos por Dios para los hombres y las mujeres con una actitud reverente y obediente. Como ya les dije, vamos a dividir en dos partes el estudio de esta mañana. Los versículos 9 al 10 trata del comportamiento de la mujer en la iglesia. Y los versículos 11 al 15 habla de subordinación. Y es permanecer en silencio y aprender, no ejercer dominio sobre el hombre. Yo sé que en muchas iglesias esto es algo candente. Y entiendo que hay muchos hermanos también que difieren de lo que nosotros vamos, o de lo que como nosotros creemos que significa este texto. Por eso es importante hacer algunas observaciones antes. Es muy importante. No es lo que a mí me parece, sino que como la Escritura lo dice. La Escritura es muy clara. No tiene ambigüedades en este caso. Lo dice de forma muy clara y necesitamos nosotros sujetar nuestros pensamientos a lo que la Escritura dice. Saquemos de acá la enseñanza y no metamos lo que a nosotros nos parece. Entonces, una observación muy importante antes de empezar. Las cartas pastorales, como se denomina 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, son cartas fundacionales. Son cartas fundacionales, no son solamente ocasionales. ¿Qué significa eso? Que lo que Pablo está diciendo en estas cartas es lo que las iglesias de aquel entonces y hasta que el Señor venga por la iglesia tiene que obedecer. Son órdenes dadas por Dios para las iglesias. No es algo cultural. No es en ese tiempo nomás. No, esto es para la iglesia en general. Y ya vimos la semana pasada también de cómo Pablo decía, en todo lugar, en todos los lugares, decía en el versículo 2. Entonces, esto es importante, porque hoy se quiere reducir, hay ataques, la iglesia está sufriendo muchos ataques, la iglesia en general, la iglesia del Señor. En realidad Satanás es el que ataca a la iglesia.
¿Y cómo ataca a la iglesia? Ataca a la palabra de Dios, a la autoridad de la palabra de Dios. Y quiere poner en el mismo lugar o en el mismo nivel la cultura, lo que sentimos, lo que nos parece y lo que Dios dice. Nosotros como iglesia tenemos la orden de Dios de que seamos fieles. Fidelidad es lo que Dios espera de su iglesia. Es decir, permanecer, obedecer lo que la Escritura dice, a pesar de la presión que podamos tener hoy, mañana y siempre. Mantenernos firmes en la palabra inmutable de Dios. Entonces, desde Pentecostés, donde la iglesia es fundada, por decirlo así, hasta que el Señor venga por su iglesia, es que tenemos que acatar estas órdenes que Pablo está dando en esta carta, específicamente 1 Timoteo. Punto importante entonces es entender que las cartas pastorales son cartas fundacionales. No es porque en Éfeso había mujeres que quedaron problemas y para ellos nomás. No, esto es para la iglesia en general. Toda la Biblia es palabra de Dios. Porque ustedes van a ver, Pablo dice, porque yo no permito. Y salen las feminazis y dicen, y feministas cristianas. No sé qué clase es eso, ¿verdad? Nada que ver con cristianismo. Pero salen diciendo, eso es un antojo de Pablo. Pablo era un misógino. ¿Saben qué es misógino? Alguien que odia a la mujer porque es mujer. Pablo odiaba a las mujeres. Por eso lo era soltero, era un amargado. ¿Verdad? Ese es lo primero, ese es el impresionante argumento que ponen para desacreditar la Escritura. Y nada que ver. Esto es palabra de Dios. Palabra de Dios. Ya Pablo inicia esta carta diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo está hablando, es decir, lo que Pablo dice, Jesucristo te está diciendo, nos está diciendo a nosotros, a la iglesia. Entonces eso es importante entender. Toda la Biblia es palabra de Dios, es suficiente, autoritativa, no te está dando opciones, está mandando específicamente en esta mañana lo que vamos a estudiar, y es inerrante. 1 Timoteo no es la excepción. El autor humano que Dios utilizó fue Pablo. Por eso ya dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. No dice por mi antojo. Yo veo que necesitan, voy a escribirle esto. No, esto es por mandato de Dios. No es un capricho ni un antojo de Pablo, sino de Jesucristo. Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia. Y Él lo hace por medio de la Escritura. Esto es fundamental que lo entiendas. Y los pasajes bíblicos sobre las funciones de los hombres y las mujeres, hermanos, nunca, nunca y nunca, nada debemos interpretar a la luz de la cultura. Es decir, estamos en pleno siglo XXI, dice. ¿Cómo es posible que estén pensando en forma tan arcaica, primitiva? Eso antes nomás se pensaba así. No, hermanos, la palabra de Dios nunca cambia. Por eso como iglesia, a donde tenemos que recurrir siempre ante cualquier duda, ante lo que el mundo enseñe como algo bueno, yo debo comprobar primero. Si no pasa este filtro, hay que rechazar con todas las fuerzas. ¿Se entiende, hermano? Siempre, en todos los casos, en todos los temas, la Biblia manda en tema de conducta y de fe. Y es tu responsabilidad, mi responsabilidad como iglesia, conocer la Escritura profundamente, no ser ignorante de la Escritura. Y conocer y ser fiel a ella hasta que el Señor nos llame a su presencia, hermano. Esa es la fidelidad que Dios espera de nosotros como iglesia. Entramos a nuestro texto, el comportamiento. Y lo primero que vemos en el verso 9, nuestro texto dice ahí el verso 9, asimismo, está dando instrucciones desde el 1, que los hombres dirijan la oración pública, oren por toda clase de personas, oren por las autoridades, por la salvación de ellos, para que podamos vivir quieta y reposadamente, podamos predicar el Evangelio de forma tranquila, sin tantas
complicaciones. Y luego dice a los hombres que oren. Ahora las mujeres. Sigue la instrucción. Por eso así mismo que las mujeres, dice, se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La palabra asimismo muestra que Pablo está continuando sus instrucciones referente a la conducta en el culto público. Los hombres deben dirigir las oraciones en santidad y sin disposición hacia el mal, sin disensiones. Así también las mujeres deben dar evidencia de lo mismo, de ese espíritu de santidad. Y deben mostrar, eso se muestra, se ve, se evidencia cuando todavía está en su casa, preparándose para venir al culto. Así que, hermana, lo que estás viendo en esta mañana, o vas a ver en esta mañana, porque ninguna de ustedes viene a cambiarse de ropa acá en la iglesia. Ustedes lo hacen antes en sus casas para venir al culto. Entonces ahí el Señor quiere trabajar contigo, no acá, sino allá, en tu casa, en tu armario o en tu closet, ¿verdad? Sí, ese más. El otro ya era muy viejito. Pero ahí, ¿verdad? Donde tienen su ropa, en donde sea. Y los siguientes pasajes que muestran el comportamiento de las mujeres en la iglesia en Éfeso, muestra que algunas mujeres, también como contexto, por algo está diciendo así tienen que hacer. Porque según el contexto, por ejemplo, pasajes como el capítulo 5, verso 6. Fíjense conmigo, capítulo 5, verso 6. Pero a la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Mandan también estas cosas para que sean irreprensibles. Fíjense en el versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Segunda Timoteo 3:6 también, si quería anotar. Evidentemente los falsos maestros encontraron facilidad de penetrar en la iglesia por medio de las mujeres. Y bajo el pretexto de reunirse para adorar a Dios, las mujeres estaban siendo ostentosas y estaban convirtiéndose en distracción para la adoración. Estaban distrayendo. Y esa conducta, hermanos, revelaba que la intención del corazón de estas hermanas era malvada. Y los maestros con su falsa doctrina estaban influyendo en ellas y estaban fomentando un espíritu de soberbia, independencia y rebeldía. Por eso era necesario que Pablo hablara de las actitudes y conducta de la mujer. Actitudes y la conducta de la mujer. Conozco de congregaciones, sectas prácticamente, en donde si la mujer usa aro es pecado. Si se maquilla es pecado. Si es pecado. Si respira es pecado. Y prácticamente le tiene así amordazada totalmente fuera de lugar. Entiendo estas situaciones. Y tal vez entre nosotros hay personas que estuvieron en esos lugares. Y los hay, hermanos. Pablo no está diciendo acá qué marca de ropa. Él va a dar principios bíblicos. Él no se mete en problemas.
¿verdad? Hablar a las hermanas siempre no es tan fácil, ¿sí? Entonces ni Pablo se arriesgó a tanto, ¿verdad? Entonces está dando principios. Por eso es importante entender los principios que Pablo está mostrando en este texto. La instrucción entonces es para toda mujer dentro del culto público, no solo las casadas, toda mujer solteras y casadas. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. En el texto griego dice se atavíen con ropa decorosa, adornarse con ropa adornada. Así dice. Y usa dos palabras muy interesantes. La primera palabra, adornarse, es cosmeo, de donde viene la palabra cosmético. Cosmeo significa adornarse con ropa, y después dice decorosa, con ropa cosmios, de la misma raíz de palabras, significa adornado. Es decir, Dios, hermanos, tiene un buen sentido del adorno. La creación lo demuestra. Dios no es opaco. Y Dios está diciendo a la mujer, Dios quiere que la mujer se adorne. Que las mujeres jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultas, se adornen. Que tengan buen gusto. Porque ese es un deseo lícito. Toda mujer desea arreglarse. Dios puso ese deseo en el corazón y está genial, es bueno. Dios no está prohibiendo que la mujer se arregle. No está diciendo que las mujeres vengan con short de fútbol o con taquilla a la iglesia. No, que se vista, que tenga buen gusto. Y ese deseo, queridas hermanas, Dios puso en ustedes. Y eso es bueno. Y Pablo no está condenando ese deseo. Lo que está instruyendo es cómo deben adornarse. Y recuerden, porque la conducta muchas veces, tanto en el hombre y la mujer, es que, pero a mí me gusta, ¿sí? A mí me gusta, no le hago mal a nadie. Tampoco tengo pensamiento por otros. No se trata de eso. En primer lugar, tenés que recordar por la caída, por la presencia del pecado en este mundo y en tu corazón, en nuestro corazón, nuestros sentidos están desviados. No podemos confiar en nuestros gustos, ni en lo que sentimos, en lo que nos parece correcto. Para eso está la Escritura, en donde nos muestra la verdad, en donde lo que pensamos, sentimos, se alinea a la Escritura y eso es bueno. Y eso a Dios le agrada. Una mujer debe arreglarse como es debido para unirse al pueblo de Dios cuando ora o cuando se reúne en la iglesia. Y parte de esa importante preparación implica lo exterior. Y es en el uso de ropa decorosa. La ropa que ponen debe expresar pudor y modestia, dice Dios. Con pudor y modestia. Pudor indica un sentido de vergüenza. La palabra pudor indica un sentido de vergüenza. Es decir, que la mujer considere que podría provocar esto. Que entienda que si se viste de cierta manera, no soy mujer, evidentemente, pero a veces me traen ropas, ¿verdad? Y sinceramente, a mí por lo menos me da vergüenza. Yo así no quiero salir afuera. Porque algo indica. ¿Sí? Uno todo apretado, ¿verdad? No sé, que hay hombres que le gusta, feísimo es. Pero, bueno, a mí me da vergüenza. Veo a veces personas así, me da vergüenza. Hay un sentido de recato, de vergüenza, que lo que te va a poner indique eso. Hay pudor, dice. Tener un sentido de vergüenza. Un temor de traspasar los límites de la decencia. Que tengas esa vergüenza. Que cuando te vistas o pienses qué vestido ponerte,
¿Qué provocaría esto en las personas? Por eso después la palabra que utiliza, primero pudor, luego modestia, la palabra es sofrosune. Es aquel control interno habitual del yo con su refrenamiento constante de todas las pasiones y deseos que estorbaría que surgiera tentación. Lo que yo me estoy poniendo va a crear alguna expectativa a otra persona. Entiendo también de que muchas mujeres no se visten para otro hombre, sino para otras mujeres. Hay competencia, ¿sí? Y fácilmente, si una mujer acá, espero que no, ¿verdad? Justo se vistió de una manera, una camisa, no sé, un vestido, y otra hermana trajo el mismo vestido, vergüenza. Agarra ahí la flor de afuera y pone para ser diferente, ¿verdad? Porque ven ese sentido, parece chistoso. Pero hay lugares en donde hay competencia. Y las mujeres a veces no quieren ni venir y dicen, no, tengo que ponerme. Eso está indicando algo de tu corazón. Si eso es más importante para vos, hay un problema. Hay un problema. Entonces, Dios quiere que te vistas bien. ¿Qué es vestirse bien para Dios? Pudor, un sentido de vergüenza y modestia. Y esto indica pureza mental. Esto Dios quiere que así pienses. Indica pureza mental, un buen juicio, un dominio propio. En especial, escuchad por favor, sobre las pasiones sexuales. Más adelante, me adelanto un poquitito. Dice, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esta palabra corresponde es tu guía, no es la moda. Las adolescentes, jóvenes, solteras, casadas, no es la moda lo que debe guiarte en tu vestimenta. Que si no te vestís como la gente hoy se está vistiendo en la tele, las influencers, lo que sea, eso no te tiene que guiar, hermano. Te tiene que guiar el pudor, la modestia. Porque como se visten las personas afuera en el mundo, lo que se promueve aún en criaturas, en bebés, es la hipersexualización. Todo es provocar pasiones. Tal vez no te des cuenta, tal vez vos podés decir, pero a mí no, yo no pienso así. Para mí que no es. No se trata de vos. Acá se está tratando de otros. Por eso te está diciendo que tengas un sentido de vergüenza y de modestia, que tengas pudor. Otras personas, que tu corazón esté lejos de crear distracciones en este lugar. Es cierto también, no importa, aunque vos te vistas con pudor y modestia, tal vez igual alguien fantasee, pero ese no es tu problema. Tu problema es tu corazón. Preocúpate por eso. Que en lo que te pongas cuando venís al lugar, a este culto, lo que te pongas en tu casa y lo que te pongas para salir a trabajar, sea siempre controlado o que este principio te gobierne, que sea pudor, que tengas ese sentido siempre de vergüenza. No hace falta que te muestres. Con pudor y modestia. Quita de tu mente. Es interesante. Todos los periódicos, todas las propagandas, para atraer, ¿qué ponen? Una mujer bien vestida, de forma decorosa, modestia. No, ponen una mujer prácticamente sin ropa. Los periódicos, todos tienen una sección para atrapar a las personas. Son pornográficos. No te vistas de forma pornográfica. El Señor Jesucristo, por medio de Pablo, te dice, querida hermana, que vistas con ropa decorosa, con pudor y modestia. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo yo sé
Si no estoy, o la mujer puede preguntar a lo mejor, ¿cómo yo sé que no estoy saliendo de este principio, de este patrón de conducta, de lo que Dios me está pidiendo? Bueno, si tu vestimenta que eliges para venir al culto quiere causar furor, que cuando vos entres, wow, ¿dónde compraste eso? Y si es posible que la gente se incline, ¿verdad? Algunas tal vez quieren eso. En Éfeso pasaba eso. Y yo estoy segurísimo que tu corazón, como el corazón de las hermanas de Éfeso, es igualito, también pecaminoso. Es igualito, no hay diferencia. A lo mejor más sofisticado inclusive. ¿Querés causar furor con lo que te vestís? ¿Es estrafalaria? ¿Excéntrica? ¿Es rara? ¿Extraña o poco común? ¿Por lo que llama la atención sobre vos? Lo que te pones, ¿querés llamar la atención con eso? Y yo veo modas, evidentemente vemos mujeres, su vaquero entró en una trituradora, parece, ¿verdad? Y uno ve, ¿y esto qué es? ¿Qué hay en su corazón? O tal vez no sabe nomás lo que Dios quiere. Puede ser también ignorancia de la instrucción de Dios. Puede ser. Pero si lo tienes como hoy y ya no tenés excusa desde hoy, vemos a las adolescentes, me voy a vestir como Merlina. Famosa ahora. O modas de grupos de música, de sus ídolos. Lo que está mostrando es, tiene total falta de identidad, no tiene carácter, por eso está siguiendo cualquier moda que está viniendo en el mundo. Hermanas, nuestra identidad está en el Evangelio. Si sos creyente, si no sos, evidentemente vas a seguir siendo rebelde. Eso es lo que va a demostrar Pablo después. No es una cuestión, Pablo, ¿para qué escribió eso? ¿Verdad? No, hermanas, Dios te está diciendo cómo quieres que sus hijas se vistan. ¿Sí? Y yo veo también, a lo mejor, vamos a ver enseguida, esto vamos a dejar para ese momento, acerca de los peinados. Pero es interesante que con lo que te vistas, tenés que tener cuidado, que no llame la atención hacia vos. Nosotros tenemos que desaparecer acá, hermano. Cuando nosotros venimos al culto, Dios es importante. Vos no sos importante. Dios sí es. Escuchá por favor otra vez eso. Vos no sos importante acá. Dios sí es importante. No llames la atención sobre vos. Tu corazón tiene que estar dispuesto y venir desde cuando te pongas tu ropa. Voy a adorar a mi Dios. Ese debe ser tu pensamiento. Llamar la atención sobre vos misma presenta un problema. ¿Por qué? Porque muestra un corazón centrado en sí mismo. Y quítate de vos, a mí me parece bien. Nadie me puede decir qué me voy a poner. A mí me gusta. Quítate, eso es egocentrismo. Estar centrado en sí misma. Eso es un corazón egocéntrico. Y eso, mi querida hermana, tenés que saber, es pecaminoso. Porque como nuevas criaturas, los creyentes vivimos para glorificar a Dios, para centrarnos en Cristo, para llamar la atención hacia Cristo, no sobre nosotros mismos, hacia Cristo es. Por eso para Pablo es tan importante cómo las mujeres se visten para venir al culto. ¿Hacia dónde estás apuntando? ¿Hacia la carne? ¿Estás vistiéndote como una carnada? ¿O estás vistiéndote para centrarte en Cristo? Hacia ahí tenés que apuntar. Entonces recapacita bien en cómo te estás adornando. Porque Dios quiere que te adornes. Tampoco es lo contrario. Hay extremos.
totalmente descuidada tampoco es correcto. Porque Dios muestra belleza. Dios muestra ese adorno. Y Dios quiere que sus hijas se adornen, presentables. ¿Se entiende, hermano? No está diciendo ahí de marcas de ropa. No, que se vista bien. Que se vista bien. Pero que tu atuendo no genere que otro se distraiga o se desvíe en su propósito de adorar a Dios en el culto. Ese es el propósito cuando nos reunimos. Tu ropa debe expresar la modestia interior y la sana perspectiva de una vida centrada en Cristo, no en vos. Es peligroso, porque eso va a llevar a la siguiente rebeldía que vamos a ver enseguida. En tu corazón es la cuestión. Ahí está apuntando el Señor. Ahí está dando el principio. No está diciendo que las mujeres no pueden ponerse pantalón de mujer, ¿verdad? No está diciendo eso. Hay iglesias no, pantalón prohibido. Tiene que ser vestido. Prácticamente como burka. ¿Saben lo que es la burka? Lo usan las mujeres árabes, así completo. No, nada que ver. Y recordá también una vez más que esto empieza en tu casa y tu corazón, querida hermana, está a la vista de Dios. En todo el tiempo, todos los días, 24/7. Él sabe lo que vos tenés en tu corazón. Podés a lo mejor fingir, pero a Dios no le va a engañar. De hecho, es una tontería pensar que uno puede engañar a Dios. Dios conoce tu corazón y está trabajando con Él en esta mañana. La forma en que te vistes refleja un corazón temeroso de Dios o de rebeldía. La forma en que te vestís, la forma en que vos te vestí y venía a la iglesia, refleja, no podés ocultar eso, refleja un corazón que teme a Dios o que es rebelde contra Dios. Este es el punto. No es a fulana, a mengano no le gusta. No, Dios acá es lo importante. Él está dando orden en esta mañana. Los adornos exteriores apropiados reflejan un corazón correctamente adornado. Por eso en tu barrio vas a ver mujeres que se visten prácticamente como prostitutas. Prácticamente. Porque ese es su corazón pecaminoso. Centrado o dominado por pasiones pecaminosas. Eso muestra en todos los programas, en donde sea. Y si te vas al shopping, vas a ver que eso se acrecenta un poco más. Es como que ahí nadie le puede decir nada. Pero no te vayas mentalmente ahora al shopping. ¿Qué pasa en los casamientos? Tal vez la mujer creyente, este es mi momento. No, hermanas, casamiento, culto, en tu casa, no cambia el pudor, la modestia. No vengas en un casamiento para llamar la atención sobre vos mismo. Que tenés que gastar millones por un vestido que vas a usar una vez probablemente. Y que mujeres creyentes piensan que tienen la licencia para vestirse de forma escandalosa porque es de gala. La gala, si tenés en la mente gala, lo que el mundo pone es incorrecto. Eso es mundano. Pensá como Dios quiere que te vistas. En un casamiento, inclusive los novios pasan desapercibidos en un sentido. Es Dios, a Dios venimos a adorar. ¿Por qué? Porque venimos a cumplir un mandato de Dios, que el hombre se case con la mujer. A Dios le estamos obedeciendo. Venimos a adorar a Dios en un casamiento. Tened cuidado, por favor, porque ahí se destapan muchos corazones. Tened cuidado, el pecado siempre está a la puerta. Un casamiento no es ocasión para liberarte.
No, cuida lo que vestís. Muestra tu corazón. Muestra lo que vos sos en realidad. Muestra tu carácter. Deja la superficialidad. Eso no sirve, es cartón pintado, como dice Pelufo. Cartón pintado eso. No tiene sustancia eso. Lo que vos tenés que buscar es un carácter bíblico, como el Señor quiere. Que sea una mujer profunda, no hueca, que afuera parece todo espectacular, pero no tiene nada dentro. Es mujer hueca. Dios aborrece eso, eso no es correcto. Por eso después le va a decir que la mujer aprenda. Del principio general, en la primera parte del verso 9, Pablo va a algo más específico. ¿Qué es vestirse, según Pablo, de forma decorosa, ¿verdad? Y con modestia? Significa que la mujer no se vestirá, como dice el verso 9 en adelante, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Tal vez alguno dice, a mí no me aplica esto, yo no tengo ni oro, ni un guaraní no tengo oro, ¿verdad? Bueno, acá hay principios. ¿Qué significa peinado ostentoso en la época de Pablo? El texto griego dice trenzas. Quiere decir entonces que las mujeres tienen que venir a usar planchitas, ¿verdad? Si tienen trenzas, fuiste. Y si naciste capichanoní, fuiste, ¿verdad? Para nuestro hermano extranjero, ¿verdad? Tener rulos. ¿Dice eso Pablo? Va a ser terrible, ¿verdad? En África, ¿quién se va a congregar? Imagínense. Pero a lo que Pablo está apuntando es, y de verdad, hermano, para acortarle nomás. Estuve investigando esta cuestión y hay esculturas, y vos mirás, es horrible, unas cosas así inmensas, feísimo es lo que está diciendo acá, pero para esa época era ostentación, era mostrar poder económico, mostrar estatus, mostrar que era superior. De hecho, había mujeres que se adornaban de tal manera, estas perlas y oro, de verdad lo ponían, sus idolitos ahí, de oro completito, y costaban millones. Si nosotros trasladamos a hoy, y me voy a traer al casamiento, porque probablemente este año vamos a tener mucho, Dios mediante. Amén, dicen acá este grupo. Cuando para todo, el novio se pone acá enfrente y suena la música y algo solemne, ¿verdad? Y la novia entra ¿cómo? ¿Cómo está adornada la novia? ¿Está adornada, sí o no? ¿Sí? Se distingue, es la novia. Y sí, se abren todo y pasa. Y es genial, muy bueno. Es buenísimo. Pero imagínense que todas las mujeres vengan como la novia. ¿Es normal? ¿Es correcto? ¿Hacia dónde quiere llamar entonces la atención? Y la gente dice, ¿quién es la novia al final? Fulana, mengana. Quiere llamar la atención. En ese momento está bien la novia que se adorne, está representando algo bíblico, es bueno. En ese momento. Pero imagínense que todas otra vez tenemos culto al día siguiente y todas vienen otra vez con coronas. ¿Es normal, hermano? ¿Qué quiere mostrar uno? Cuando la novia se presenta de esa manera está demostrando algo. Hay una preparación. No es barato, ¿verdad? Es costoso. Y llama la atención. Y está bien. Está representando a la iglesia en ese caso. Adornada como Dios quiere. Pero en ese momento está bien. Pues está apuntando hacia el Señor. Porque estamos adorando a Dios en ese momento. Pero en el culto, hermana, eso probablemente te vamos a decir, allá hay un salón, te puedes quedar ahí un ratito, terminar el culto y andar a tu casa, ¿verdad? Ya no es normal eso.
En ese tiempo era así, hermano. Entraban con peinados, ¿para qué? Para provocar a lo mejor envidias. Si cómo te peinas, cómo te adornas, procura causar envidia, hermana. Pará con eso. Ve tu corazón. Y ahí entra también el decoro. Tenés que peinarte, no vayas ni toda callada, hermano. ¿Sí? No vayas ni toda despeinada, peinate, vení al encuentro del Señor. Y digo esto a las adolescentes, jovencitas, hay una moda afuera, que se pinta en cierta parte, ahí hay una filosofía, aunque vos no sepas. Esa es una filosofía. Como te adornas tu cabello, indica tu corazón también. Cuidado con eso, el Señor te regaló, es la gloria de las mujeres. Tenés que cuidar tu cabello. No es la peluquería la que te va a distinguir. Hay un cuidado, evidentemente. Pero lo importante es que no llames la atención sobre vos. Y hoy veo varones rubios, pero él es negro, ¿verdad? No estoy ofendiendo a los de color oscura, ¿verdad? Son hermanos también, ¿verdad? Si son creyentes, ¿verdad? Es normal. ¿Qué están mostrando? Encima de que es feo, de verdad, hermano, feísimo, de mal gusto. ¿Qué está mostrando? Rebeldía es. Y pasa lo mismo con las mujeres, las que se pintan de esa manera. Y lo digo sin temor, a lo mejor vos no pensás así, pero eso es lo que están demostrando. Hay algo en el corazón que está exteriorizándose. Y si te está ocurriendo eso a cada rato, esas ganas, venía la Escritura, es correcto. ¿Estoy honrando al Señor de esa manera? ¿O me estoy acomodando al mundo? No hay diferencia. ¿Se entiende? Y si nosotros desde ahora más vemos que están con eso, nosotros vamos a acercarnos. Por eso te estoy diciendo que atiendas bien el versículo. Atiendan bien porque Dios está dando órdenes a su iglesia. Y no te está dando, esto no es cine. Si te gusta, te quedas. Si no te gusta, bueno. No, acá hay órdenes que vamos a cumplir. ¿Se entiende, hermano? Si tenés dudas al respecto, yo te ruego que después te acerques. Habían vestidos tan costosos en esa época que costaban hasta 7,000 denarios. Y para entender un poquito, un denario era el salario diario de un obrero en aquella época. ¿Sí? Tenías que trabajar 7,000 días, ¿verdad? Para comprar un vestido de esa clase. ¿Tenés que tener la ropa más fea del mundo? No. De hecho, que te vistas bien. Marcas, no está diciendo, pónganse de esta marca. No, hermanas. Tenés que comprar del shopping que cuesta 400,000 y en Luisito cuesta 20,000. Comprar lo que es correcto, acorde. No, tiene que ser el shopping, ese es más lindo. Este te da más estatus. Ese es tu corazón. Corazón pecaminoso. A lo mejor ahí buscan ropa, a lo mejor usadas, ¿verdad? No estoy haciendo propaganda para nadie. Pero a veces nos vestimos con 15,000 guaraníes, en serio. Todo lo que tenemos, 20,000, increíble. Pero es buenísimo. Y ustedes ni cuenta se dan. Bueno, pero así es, hermana. Que lo que tengas en tu armario no defina eso tu vida. Tu identidad no está ahí. Está en tener un corazón que ame y que tema al Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Vestir de forma estrafalaria, cambiarte, que para venir a la iglesia, hermana, tenés que tener un vestido nuevo cada domingo. No es así.
Y no hay problema que vengas 4 veces también con esa clase de vestido. La va y vení, ¿verdad? Evidentemente. No hay problema. No tienen que, ¿por qué las hermanas? Trajo otra vez su vestido, qué bárbaro. ¿Será que no tiene? ¿Y qué te importa que no tenga? ¿Qué te importa a vos eso? Quiten esa, no sé si hay, pero por si acaso, quiten ese sentir, vamos a decir, pecaminoso, esa presión pecaminosa. No, hermana, quítate eso de la cabeza. ¿Y qué pasa si justo se pasó algo y tuviste que venir la misma forma que viniste el domingo? Acá nadie te va a decir nada. No te preocupes por eso. Quítate ese peso, no corresponde. De verdad. Y probablemente tu marido va a estar tranquilo también. Pues está trabajando, apenas está consiguiendo y hay que comprar. Para un ratito. ¿Qué necesidad tener que comprar a cada rato ropa? ¿Cuál es la necesidad? No, ese es tu corazón pecaminoso. Para un ratito. Junta ese dinero para dar a lo mejor a una hermana que no tiene, ayudar a otros. Pensá en otros. Deja de pensar en vos a cada rato. No estoy diciendo que está mal comprarse. Por ahí se siente mal, voy a comprar. Y te arrepentí ahí, no. Hay una coherencia. Hay un dominio propio. Hay un dominio propio. Y el esposo, de verdad le digo, el esposo confía tanto en ese sentido en su esposa, está tranquilo, trae el dinero y sabe que se va a usar para cosas correctas, para cosas de verdad necesarias. En serio le digo, da gusto eso. Hay tranquilidad. El corazón del marido, dice el proverbio, está tranquilo en él, porque sabe que nos va a usar para esas cosas. Inclusive hay hermanas que ni siquiera tienen la posibilidad, o uno le regala para comer, no quiero comprar, no quiero mantener nomás, tengo luego ahí, y arregla, y está genial eso. No vas a ser más linda, no vas a ser más si compras ropas nuevas. No, quítate eso de la cabeza, por favor. Queridas hermanas, deben comprender que el verdadero adorno no es el de la peluquería, el de maquillaje o ropas despampanantes, espléndidas, sino, como dice el texto, el de buenas obras. Buenas obras. Tiene que ser un carácter que está moldeado por el Espíritu Santo de Dios. Ese tiene que ser lo más importante para vos. No que cuando se hable contigo o que otras personas, otras mujeres hablen contigo y todo es vanidad. No hay sustancia. Eso es terrible. Tu carácter es importante. Y si un hombre, un jovencito va a buscar una mujer para su esposa, tiene que buscar una mujer con carácter. Necesita una mujer profunda, con carácter, inteligente. No una mujer hueca. Eso es sufrimiento. No es bueno. Dios no promueve eso. Dios promueve que la mujer se prepare, que la mujer de Proverbios verdaderamente empoderada, si podemos usar ese término, pero de forma correcta, es Proverbio. Esta no es una mujer ignorante, es una mujer que hace negocio. Increíble. No pienses que Dios te está poniendo ahí en la cocina toda sucia. No, nada que ver. Eso es lo que Satanás está metiendo en las mujeres hoy, en la cabeza de las mujeres. Nada que ver. Dios quiere liberarte justamente de esa opresión. Dice el verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Buenas obras. En contraste, dice Pablo, no con esto, sino, esto muestra un contraste, con buenas obras. El adorno genuino de la mujer son las buenas obras, dice Pablo, y se refieren a la modestia, a la piedad, a la prudencia que viene de un corazón temeroso de Dios. Gálatas 5:22 decía, el fruto del Espíritu es, y ahí amor, gozo, paciencia, se entiende, carácter que Dios pone en su gracia para que vos lo desarrolles. Preocupate en eso. Fíjense también en Primera de Pedro, les leo, y es muy oportuno, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, tu corazón, querida hermana,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Sí? Un espíritu afable y apacible, no rebelde. No rebelde. Y dice el texto que es de grande estima delante de Dios. Y toda mujer piadosa quiere agradar al Señor. No una mujer que se sale con la suya siempre, que impone su voluntad. Eso muestra rebeldía. Eso no es virtud. Es antivirtud, según Dios. El segundo tema. Y les ruego paciencia porque es importante que entendamos y argumentemos bien lo que estamos diciendo. Porque es lo que vamos a hacer. Ahora en el segundo tema, Pablo va a tratar acerca de la actitud y comportamiento durante la enseñanza o predicación en la iglesia. Versos 11 al 15. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Y lo que Pablo siempre hace, impresionante, es que pone el principio y después en los versículos siguientes lo que hace es aclara qué significa ese principio. ¿Sí? Y muy bueno, y es genial, eso es lo que vamos a ver en la Escritura. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Acá este es un mandamiento. Aprenda es imperativo, es mandamiento. Entonces el 12 explica, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque el antojo de Pablo no, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. El verso 11 dice, la mujer aprenda. Como les dije, es un verbo presente, activo, imperativo. Es una orden. Es un mandato. Y lo que está diciendo Pablo no es opcional, sino es un mandato, un mandamiento. Algo que toda mujer debe obedecer. ¿Y por qué ordenó Pablo que la mujer aprendiera? Porque parece y suena chocante. Yo me imagino que muchas mujeres cuando leen este texto le ven a Pablo todo argel y dicen, venga y aprenda. No, Pablo no está diciendo eso. Esto es positivo. Y les cuento por qué. Para que vean que el Señor está haciendo esto, está escribiendo esto, nos está dando. La primera observación importante es que esto no es agresivo, no es negativo. No le está pisoteando a la mujer, no es un machismo. En esa época, en esa cultura, los judíos y los griegos no veían correcto, hasta consideraban algo malo, indeseable, que las mujeres sean instruidas. ¿Sí? Si venimos a esta época, no era solamente en esa época, los musulmanes, muchos de ellos, prohíben. En Afganistán, por ejemplo, ni bien entraron a agarrar otra vez los talibanes, lo primero que prohibieron es que las mujeres vayan a la escuela. En un sentido, ellos prohíben, tienen que ser ignorantes. ¿Por qué? Porque es una cosa, no es una mujer igual. Para ellos era así. Y los judíos, los griegos, en esa época, lo mismo. Ellos decían, no, ¿para qué van a instruir a la mujer? No le tenían en alta estima. Dios sí te tiene en alta estima. Y Dios sí quiere que aprendas. Por eso hay un mandato. El mandato es que aprendas. No es que sea segregada. Todos los hombres nos reunimos acá y las mujeres tienen que ir a cocinar, hacer algo y no pueden ser instruidas. No, nada que ver. Esto es acá en el culto. Y Dios quiere que aprendas. No seas ignorante de la Escritura. Quiere que aprendas. Entonces Pablo manda, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y acá entra el punto de discordia. Y acá entra el punto álgido, como se dice. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la mujer aprenda en silencio y toda sujeción? ¿Sí? Esto es lo que a muchos le golpea. Pero el versículo 12 nos da la respuesta, hermano. Observa ahí en el versículo 2. Nos explica lo que estaba diciendo en el 11, expande esa verdad. ¿Y qué quiere decir específicamente este silencio? Porque esto es lo que no le gusta a las mujeres, ¿verdad? Este silencio.
o a las pastoras que están allá afuera, a las pastoras, ¿verdad? La mujer aprenda en silencio, dice Pablo, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer, ¿qué cosa? Enseñar en primer término. Este silencio, este mandato al silencio es no enseñar. Lo que Pablo está diciendo acá, no está diciendo de manera caprichosa, ni machista, ni está diciendo esto a mí se me antoja y ustedes las mujeres así van a ser acá porque así yo quiero que sea. No, hermano. Lamentablemente muchas iglesias para fines pecaminosos hacen ver este texto de esa manera. Y esto no es lo que está diciendo. Y recuerden quién está escribiendo 1 Timoteo. Es Pablo, pero es Dios que está hablando a través de Pablo con autoridad divina. Acordate de eso. Entonces, cuando en el verso 12 Pablo dice, no permito a la mujer enseñar, ¿quién está diciendo en verdad esta orden? ¿Quién es el que no permite? Jesucristo no permite. Jesucristo no te permite enseñar. Es Jesús mismo el que está diciendo, no permito a la mujer enseñar a través de Pablo. Dios no lo permite. ¿Se entiende, hermanos? A través de Pablo, Dios no lo permite. En esa época, ni ahora ni después. ¿Y qué significa enseñar? En el versículo 2, la palabra enseñar es didasco, es dar instrucción. Indica que se está refiriendo a que prohíbe específicamente, y acuérdense que en el culto público, que la mujer ejerza responsabilidad de maestro y pastor en la iglesia. A eso se refiere. Esta palabra didasco apunta a eso, que la mujer no tome el lugar de enseñar ni ejercer o ser pastor o pastora en la iglesia. Y hay iglesias que te ponen el fundamento impresionante, ¿verdad? El argumento impresionante y dicen, no, pero Débora era pastora. Terrible es la ignorancia de la escritura, hermano. Sí, era pastora, pero de animales. Y no hay problema, ¿verdad? Hay hermanas que cuidan vacas, qué sé yo, lo que quiera, gatos, no hay problema. Pero en el Antiguo Testamento no está. Para empezar, la iglesia en el Antiguo Testamento no está. No estaba. La iglesia surge ahí en Pentecostés. Por eso Cristo dice, yo edificaré en futuro mi iglesia. Me dice, yo estoy edificando en ese tiempo. No, hermanas. En el Nuevo Testamento no vemos tampoco pastoras. No hay ni un texto de eso. No hay. Después, en el capítulo 3, nos confirma, y Pablo dice, los obispos. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el hombre sea irreprensible, marido de una sola mujer. No está diciendo las que quieran ser pastoras tienen que tener maridos creyentes. No dice eso. El liderazgo Dios establece para el hombre. Y como explicamos, no todos los hombres están en el liderazgo. Solamente los que están aprobados por Dios. ¿Cómo sabemos? Si cumplen los requisitos de 1 Timoteo 3. Si no, no puede estar. No todos los hombres luego están. ¿Se entiende, hermano? Entonces, significa que la mujer no puede ejercer la responsabilidad de maestro y pastor en la iglesia. Y después dice el texto, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y esto nos indica por qué razón. ¿Es machismo o es orden divino? Pablo nos va a mostrar que es orden divino. Esta frase, ejercer dominio, es una sola palabra. En el griego es autenteo. Significa, presta mucha atención, asumir una postura de autoridad independiente. Es usurpar autoridad. No le corresponde. Pablo nos va a argumentar, porque muchos pueden considerar, cuando dice, porque la mujer fue engañada,
y automáticamente no. Lo que pasa es que a ellas se les engaña más fácilmente. Mentira. No es ese el punto. No es porque la mujer es más tonta. No, hermano, algunos piensan de esa manera. Nada que ver. No está apuntando a la inteligencia de la mujer, sino al orden establecido por Dios. Está usurpando un lugar que Dios no le dio. Dios le dio otro lugar mucho mejor. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que Dios prohíbe que la mujer ejerza cualquier tipo de autoridad sobre el hombre en la iglesia. Pero esto no significa que la mujer en todos los casos, esto en el culto público. De hecho, que más adelante Pablo mismo dice que las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes a que amen a sus maridos, amen a sus hijos y cuiden su casa. Qué papel fundamental para la iglesia, porque Dios te dio dones. Todas las mujeres creyentes tienen dones de Dios y tal vez Dios le dio el don de enseñar, pero no en el púlpito. Esto está diseñado por Dios para hombres, hombres capacitados, no cualquier hombre. Es por orden divina, no es capricho humano, es orden de Dios. Dios así lo estableció. Lo que está diciendo es que no tiene que enseñar a hombres, porque le coloca en postura de autoridad sobre el hombre. ¿Qué pasa si escuchas a una predicadora en la radio? Bueno, está congregado ahí y vos podés apagar ahí la radio, ¿verdad? O puedes salir el video de YouTube también si querés. No hay dominio ahí. Cuando alguien, lo que yo estoy haciendo en esta mañana, yo no te estoy dando sugerencia. Lo que está haciendo Dios por medio de esta exposición es guiando a su iglesia y lo que Dios quiere que vos hagas. Y si vos no haces, estás en desobediencia a Dios y eso va a tener consecuencias para tu vida. Y el pastor lo que tiene que hacer es aplicar esta escritura y velar por la iglesia de que se cumpla lo que la escritura dice. ¿Te entiendes? Es decir, no te estoy pidiendo autorización a ver si te gusta o no. No, esto es lo que vos vas a hacer. Así clarito, hermano. Porque Dios lo dice. Por eso estamos abriendo la escritura. No es un antojo mío. Esto Dios dice. Porque no permito a la mujer enseñar, y acá la palabra mujer es guiné, específicamente mujeres solteras o casadas. Que la mujer debe tomar, por implicancia, una función de aprendiz. ¿Sí? Acá en la iglesia la mujer tiene que tener una actitud o tomar la función de aprendiz y no asumir un papel de pastor o maestro, ni ejercer autoridad sobre el hombre. ¿Por qué? Porque Dios diseñó que los hombres sean pastores, maestros y líderes en la iglesia. Por eso Pablo ya inició en el contexto inmediato. Los hombres, dice, mando a los hombres que oren, ¿verdad? Levantando manos santas sin ira ni contienda. Hay orden, hermano. No empezó por la mujer ahí. No, hombres, ese es el orden. Dios es coherente. Después cuando dice en el 3:1, hablando del obispado, y es para hombres. Ahora, ¿las mujeres pueden enseñar? Sí, pueden enseñar. Pueden enseñar a los niños. Pueden enseñar cuánto es necesario. Y cuánto le damos gracias a Dios por estas mujeres que ejercen ese don de enseñar a otras mujeres. Vemos programas inclusive. Y hay un programa muy conocido que se llama Aviva Nuestros Corazones. ¿Sí? Algunos tal vez estarán en desacuerdo. Yo no estoy en desacuerdo. Es de bendición. Porque no siempre podemos hablar de una manera como mujer, ¿verdad? Hay principios. Pero hay mujeres, cuando hablan y aplican los principios bíblicos y enseñan a mujeres, es una bendición tremenda.
Y es nuestro deseo que vos, hermana, conozcas tanto la Escritura, te sometas tanto al Señor, que puedas guiar a otras al Señor. Eso es lo que queremos. Eso es lo que deseamos. Y no hay, hermanos, una situación que justifique desobediencia a la palabra de Dios. Imagínense por un momento, porque esta es la excusa también, es que no hay hombres capacitados. Y las mujeres tienen que, porque tienen más preparación y pasa. ¿Está hablando esto de capacitación en el sentido de preparación intelectual o lo que sea? No, hermano. No es excusa. ¿Qué debería hacer una mujer o una iglesia que tiene pastoras y entiende este texto, esta orden de Dios, que debe dejar el púlpito y dejar que un hombre sea el líder en la iglesia, que enseñe en la iglesia? ¿Qué debería hacer? Debería bajarse del púlpito, reconocer ante Dios que esto está mal y enseñar aparte, capacitar a esa persona o enviarla a un instituto bíblico que le prepare. Pero no es excusa, acá no hay hombre. Y por eso ella toma la iniciativa. No es tu lugar, no te corresponde. No es porque no tengas capacidad, es porque Dios así lo estableció. Y la sabiduría perfecta de Dios, versículos 13 al 14, presentan dos razones para prohibir lo que encontramos en el verso 12. ¿Por qué no le permite a la mujer enseñar o ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio? En primer lugar, por orden de creación. Y en segundo lugar, por orden de la caída. ¿Por qué? Porque algunos buscan limitar las prohibiciones de Pablo aquí a su época, para que no se apliquen a esta época. Y dicen que esto fue algo cultural de ese tiempo. Te digo algo, hermano, si el Señor no viene por nosotros, en estos tiempos que se avecinan, la iglesia va a sufrir situaciones difíciles, va a sufrir más presión. Y ustedes se van a dar cuenta que en el futuro, probablemente los miembros de nuestra iglesia, si sigue creciendo y sigue viniendo más gente en el futuro, si esta iglesia se mantiene fiel, la mayoría de los miembros o son lesbianas, o eran lesbianas, u homosexuales. Porque el mundo está preparado para esa explosión. En donde los jovencitos no tienen, se le quitó la identidad de hombre. Le hacen todo afeminado y le visten como mujer. No hay una diferencia marcada. De este un varón, este un muchachito es hombre. Y esta es una nena porque se viste como nena y es femenina. Se quita esa identidad. Y hay tantas confusiones. Y hay tantos casos hoy en iglesias inclusive, en matrimonio, en donde una de las partes se declara o lesbiana u homosexual. Y eso vamos a llenarnos de eso probablemente, si Dios eligió a algunos de ellos en el futuro, ¿verdad? Que van a nacer o que están y van a convertirse, se van a convertir, pero a lo mejor van a venir destrozados. Y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya que son muchos, tal vez Dios permitió y vamos a ser más tolerables como el líder religioso de los católicos dijo esta semana. ¿Se entiende? Le están preparando a la gente para que explote eso. Porque Satanás está buscando destruir eso. Esto es satánico, hermano. El pueblo católico, más de 1.000 millones se estima que son. Y el líder religioso, el que dicta todo lo que ellos tienen que decir. Y ahora está aflojando. Ahora está metiendo su cuchara. Y está siendo más explícito. No es delito, dice. El próximo paso va a decir, no es pecado. Está normalizando. Esta semana, busca en internet, vas a ver su declaración. Están normalizando. Y eso va a ocurrir. Acordate, por favor. Por eso es necesario que conozcamos lo que dice la Escritura. Y que cuando pase lo que pase, no, acá hacemos lo que dice la Escritura. Nosotros no nos acomodamos al mundo. No, el pecador se tiene que humillar delante de Dios. No Dios delante del pecador. Dios no negocia su santidad, hermano. Como iglesia, por eso estamos enseñando esto, para que tengamos bases firmes para lo que venga.
y que choque con lo que choque, pero que choque con la Escritura. Nosotros vamos a estar a salvo y vamos a estar en paz y vamos a ser fieles, Dios mediante. Por eso es importante, eso es a modo de paréntesis. Y acordate, por favor, acordate del orden. Todo el mundo, ahora imagínense que el gobierno, como hacen en otros países, abre la posibilidad de que se puedan casar hombres con hombres. Aunque digan todos que eso es correcto, la Biblia dice que no. Y acá nunca vamos a permitir. No vamos a permitir, hermano. Porque Dios dice que no. ¿Se entiende? Entonces esto es importante. Y esto no es cultural, lo que Pablo está diciendo. Por eso se va a Génesis en la creación. Y eso por implicación significa es universal, es aplicable siempre. Es un principio que Dios no va a alterar nunca, porque su carácter es inmutable. Dios no tiene 4 versiones. No, dice uno y es correcto y siempre va a hacer eso. Ese es su carácter, ese es nuestro Dios soberano. Y los mandatos que vemos no están basados en antojos, es teología. Observen, verso 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. La primera razón es el orden de creación. Y esto muestra, por si acaso, que esto ya estaba antes de la caída. No se produce a causa de la caída. Este orden fue antes de la caída. ¿Por qué? Porque Dios antes de la caída ya estableció las funciones para el hombre y la mujer. Y te voy a mostrar que Dios ya definió las funciones de los hombres antes de ni siquiera que nazca Eva, cuando Adán estaba solo. Observen conmigo. Dios diseñó que Adán fuera el proveedor. Génesis 2, abrir rápido Génesis. Estamos aterrizando, hermanos. Génesis 2. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén en el oriente y puso allí al hombre que había formado. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. Eva no estaba ahí, era Adán. Es la orden, ¿quién está recibiendo? Adán. Esta es su función, es función del líder. Él es el que tiene que dirigir. ¿Qué está mostrando eso, hermanos? Que esta diferencia en funciones ya estaba antes, Dios ya lo estableció antes de la caída. Otro punto, Dios le dio mandatos a Adán y no a Eva. ¿Qué muestra eso? Que Adán es el líder espiritual. Verso 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y verso 18, no vamos a leer todo, lean después y van a ver, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Él estaba solo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están siguiendo? Sus funciones estaban determinadas antes del nacimiento inclusive de Eva. Ya y de la caída inclusive. No es pecado, no es producto del pecado. Dios dijo que crearía a Eva con el propósito explícito de que Eva fuera ayuda idónea. No le creó primero a Eva y después le crea a Adán. Le dice a Eva, te voy a crear para tu marido. No, primero le creó al hombre. Y al hombre le dice, yo te voy a dar una ayuda idónea. ¿Se entiende el orden, hermano? ¿Qué demuestra eso? Que Adán era líder y que la mujer fue creada para apoyar o para ayudar a su marido. Y esta ayuda no es poca cosa. El hombre no es nada sin su esposa. Te puedo asegurar, ni siquiera puede ser pastor si no cuida a su esposa. ¿Se entiende? Lo que depende de ustedes, hermanas, en el Señor es grande. No es poca cosa, no te sientas poca cosa. Que cuide su hogar, la Biblia.
¿Es poca cosa que tu hogar dependa de vos? ¿Es poca cosa, hermana? No. ¿Y qué hace Satanás? Quiere sacarte de tu hogar para que tu hogar se destruya. No salgas del lugar que Dios te estableció en donde vas a desarrollarte y vas a ser plena y feliz. Antes de la caída, vemos que Dios diseñó que Adán y Eva tuvieran funciones diferentes. ¿A quién Dios le dio autoridad para poner nombres a los animales? ¿Será que Adán le dijo, Eva, ¿cómo es que le llame? Perro, gatito. Eva no estaba ahí. Génesis 1 nos muestra que Dios estaba poniendo nombres. Y vio Dios la lumbrera y le puso esto, a esto le llamó mares, a esto le llamó... ¿Quién estaba llamando eso? Eso es autoridad, hermano. Eso es ejercer autoridad. A mi hijo no le puso nombre nadie afuera. Con mi esposa ahí, vamos a ponerle este nombre. Imagínense que viene, pónganle Sultanito. Fuera, ¿verdad? No, acá es. No, es tuyo, fuera, ¿verdad? Cuando los tenga vas a ponerle. Pero es autoridad, nos pertenece en ese sentido. Nuestra responsabilidad. Dios pone nombres, pero cuando a los animales se le va a dar nombre, ¿a quién le dio esa autoridad? ¿A Adán? ¿Sí o no? Esto es importante, hermanos. El único que ponía nombres era Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Le está delegando a Adán su autoridad como líder sobre su creación, incluyéndole a Eva, ¿sí? O sobre Eva. Cuando le puso nombre a los animales, no le consultó a Eva. Eva no existía. Ni siquiera existía todavía en ese momento. Es más, ¿quién le puso nombre a Eva? ¿Fue Dios? No, fue Adán. ¿Sí? No le consultó, ¿cómo es que te llame mi vida? ¿Verdad? No, le puso nombre a él. Esta es varona, dice. Esto es antes de la caída, hermanos. ¿Ven eso que está ahí? Las funciones del hombre están determinadas antes de la caída y por Dios. No es un capricho de Pablo. Y ahí todavía no había pecado. Adán era perfecto, sin pecado. Y estaba estableciendo este orden. Fíjense también en Génesis 2:24. Dios dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en el matrimonio. Y esto es antes de la caída. ¿Cambió esto después de la caída? No, señores, no cambió. Sigue en las mismas. Este principio no cambia. Ahora, ¿qué pasa en Génesis 3? Para que vean que es por usurpar lugar la caída. Satanás, ¿a quién le tentó, hermano? ¿A Adán o a Eva? A Eva. Cuando Satanás se dirige a Eva, ¿cómo creen que le estaba tratando Satanás a Eva? ¿Como la ayuda o como líder? Sí, Satanás pervierte el orden y le trata a Eva como el líder, con que Dios les dijo. ¿Cuándo cambiaron las cosas? ¿Cuando Eva pecó o cuando Satanás pecó, o cuando Adán pecó? Cuando comió Eva primero, ¿sí? Usurpó el lugar, ese lugar no le correspondía, tenía que someterse a su marido, a Dios. Ella comió y no pasó nada, en un sentido. ¿Entienden? Pecó ya, ella primera. Luego le trae a su marido y el texto dice que cuando Adán comió, ¿qué pasó? Ahí pasó algo. ¿Qué pasó? ¿Se abrieron los ojos o no? Dice así la Escritura, Génesis capítulo 7. Cuando Adán pecó, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaba desnuda. ¿Y Eva por qué no reconoció que estaba ya desnuda cuando comió, cuando pecó? ¿A quién Dios le llamó
¿O por qué dice la Escritura, en Adán todos mueren? Por un hombre entró el pecado en el mundo. ¿Por qué razón? Porque Adán es la cabeza de los seres humanos, hijos de Adán. ¿A quién Dios le llamó cuando pecaron? ¿A quién Dios llamó? Dios llamó al responsable, le llamó al líder, a Adán. No le llamó a Eva. ¿Cierto? ¿Ven esos detalles, hermano? Aunque Eva fue primero en pecar, fue Adán a quien el Señor le mandó que no comiera. Porque él era el líder. Él era el responsable de que Eva y él obedecieran el mandato. Por eso le llamó a cuentas. Atiendan esto, Dios maldice a Eva ¿en qué cosa? En sus funciones. Con dolor vas a parir, ¿cierto? ¿Sí? Y Dios maldice a Adán en su función de proveer. Con dolor, con sudor vas a ganar el pan de cada día. ¿Ven las funciones? A Adán no le dice, vos te vas a embarazar y vas a sufrir muchísimo. Antes no podía, ahora vas a embarazarte. No le dice eso. Primero a Eva le dice, en sus funciones, ahora vas a parir con dolor. Y tu deseo será para tu marido. Antes era sujeción normal, feliz, pero ahora va a haber competencia. Y esa competencia es lo que hace el feminismo. Eso materializa el feminismo, no es cristiano, no es bíblico, es antidios. Sin embargo, atiendan un hecho curioso más, o hecho importante. Después de la caída, Dios continuó dándole a Adán la autoridad de poner nombre. Después de la caída, ¿quién le puso a Eva? Eva. Porque al principio no se llamaba Eva, se llamaba varona, ¿sí? Isha, se dice en hebreo. Ish creo que es el hombre, Isha es mujer. Pero acá le pone, Adán le llamó a su esposa Eva, madre de todos los vivientes. ¿Se entiende? O sea que no es porque fue la caída y Adán ya perdió esa autoridad. No perdió nunca. Porque ese es el orden. Cristo, Dios la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. No se cambia ese orden. Y en el matrimonio lo mismo. Vos no sos la cabeza, hermano. Salí de ese lugar. Dios quiere corregir tu casa, pero vos te interponés como líder. Vos no sos líder. Vos seguís. La mujer Dios le hizo para que siga a su marido, responda a su marido. En ese sentido. No te hizo a vos el líder. No tomes vos la iniciativa ahí. No tomes su lugar porque vas a sufrir ahí. No es tu lugar. Y Dios te quiere guardar de eso. Pero vos querés gobernar tu casa. Eso es obstinación eso. Si querés sufrir, hace. Bueno, total, ¿verdad? Pero tu marido es tu cabeza. Obedece al Señor y Dios le va a someter a tu marido. Vos no le vas a cambiar nada. Ni vos lo no cambiás, ¿verdad? Y le vas a querer cambiar a otro. No podemos hacer eso. No tenemos ese poder. Dios sí tiene ese poder. Dice, mujer, sujétate a tu marido. Marido, amale a tu mujer. Y punto. Y ese es el orden que Dios bendice. Y ahí hay paz, y ahí hay dirección, y ahí hay felicidad realmente. Pero cuando la mujer usurpa cualquier lugar que no le corresponde, siempre hay dolor. No hay bien ahí. Hacele caso al Señor. Entonces, el orden de la creación es la base de la prohibición para que la mujer no ejerza liderazgo espiritual sobre hombre. Y el versículo 14, que el papel del hombre y la mujer en la iglesia no solo fue establecido por Dios en la creación, no fue afectado por el pecado ni la cultura, sino que es confirmada inclusive por el orden de la caída.
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Lo que está diciendo acá es que Eva actuó de manera independiente y fuera de la protección de Adán. Que ella fue engañada, Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. Adán pecó por voluntad propia. Él podía decir, no voy a hacer esto, yo voy a temer a Dios. Y probablemente Dios le dé otra mujer, no sabemos, ¿verdad? Pero él pecó. Él pecó también, es su responsabilidad. Pero Satanás no habló con él, fue con Eva. Por eso dice, la mujer fue engañada. Usurpó un lugar que no le correspondía y le fue mal. Adán siguió a su mujer en ese caso. Ellos escogieron desobedecer a Dios. Y este es un texto también difícil. Alguna vez vino una persona, una mujer, que argumentaba este texto de que para ser salva tenía que engendrar hijos. Y tenía hijos a montones. Porque acá dice, se salvará engendrando hijos. Pero no es lo que creemos. Es difícil. Si tenés otra posición, genial, hablemos. Pero convicción por la Escritura, porque este texto, este verbo se salvará, si bien habla de transgresión, hay pecado, pero ¿cuál es el punto del pecado ahí? ¿A qué hace referencia? A tomar el lugar que no le corresponde. ¿Sí? Hay en un sentido, como dicen los comentaristas, hay un estigma sobre la mujer en ese caso. Y se salvará es un verbo futuro indicativo, es algo que va a ocurrir. ¿Y cómo se salvará y de qué se va a salvar? ¿La salvación es por obras? No es por obras. ¿Y qué pasa de las mujeres que no pueden tener hijos? ¿Se van al infierno? Y no, hermano. Dios a algunas mujeres no le da el privilegio de tener hijos. Y está bien. Dios sabe por qué. ¿Significa esto que la mujer sí o sí debe tener hijos para ser salva? No es eso. La palabra engendrar, versículo 15, pero se salvará engendrando hijos. Esta palabra engendrar no solamente significa parir, sino habla de criar. ¿Sí? Y dentro de sus funciones. Querida hermana que tenés hijo y Dios te dio el privilegio de tener hijo, quédate en tu casa, ve a tus hijos como lo más importante y guíale en el Señor. Esa es tu función y Dios no te va a hacer faltar nada, porque Dios quiere que vos guardes tu casa. Ahí hay un depósito importantísimo. No es salir y abandonar tu casa por miseria. No rompas ese principio. Cuidale a tus hijos. Nadie más va a tener el mismo amor por tus hijos que vos. Ni aunque pagues 10 millones a una empleada. No hay caso. Esa es tu responsabilidad. Y le dice, se salvará engendrando hijos. Porque después nos explica ahí, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hay una actitud. Una mujer creyente se quita ese estigma, ese peso de haber incurrido en el pecado o ser engañada al ocupar un lugar que no le corresponde. Pablo dice, ocupa tu lugar. El Señor te va a guardar. El Señor te va a salvar de eso. Y tener una casa en sumisión a Dios. Enseñale a tus hijos. La mujer será liberada del estigma de la reputación de la mancha de haber sido el género que llevó a pecar a la humanidad al mantenerse fiel al Señor. Esa es la idea, hermanos. Al ser fiel al Señor, ser una influencia, la primera influencia en su casa, la influencia piadosa para los hijos que el Señor te dé. Y encontré esta cita muy importante, muy interesante. Les leo y con esto terminamos. La vida en el hogar, hermanas, la vida en el hogar y hermanos,
la vida en el hogar presenta un campo envidiable de influencia. La esfera normal de dominio de la mujer, en donde ella se sienta como reina. Continúa, dice, la mano, donde ella se sienta como reina. La mano que mece la cuna domina el mundo. El comentarista, hablando de la influencia de una madre, dice que la nueva mujer, entre comillas, con tanta frecuencia se burla de su corona, a la que tiene derecho, y parece alimentar un rencor permanente contra el cielo, porque ella no nació como hombre, pero la cabeza de la iglesia, ¿quién es? El Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, designa los lugares de los miembros de su cuerpo conforme a su voluntad quiere. Y aquellos que renuncian a ese lugar designado por uno de sus deseos, se burlan de la prerrogativa o el derecho del Señor en la decisión, en su diseño, en el diseño que tiene para ellos. Y cuando se burlan del diseño que Dios tiene para ellos, se dañan a sí mismas y enfrentan pérdidas seguras. Hasta ahí la cita. Que el Señor nos ayude a entender el privilegio que nos da en establecer este diseño. Sigamos el diseño de Dios, no de Satanás, del mundo. Obedezcamos al Señor en este lugar y en tu casa, en tu matrimonio también, querida hermana, obedece al Señor. Es tu bien, y que el Señor guarde a esta iglesia, que seamos fieles en proclamar su verdad y vivir. La sana doctrina no es decir cosas correctas, es vivir de acuerdo a lo que es correcto, a lo que Dios dice. Si no vivimos, si no aplicamos, es una falsa doctrina, literalmente. Amén. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Señor, confiamos en tu gracia, en tu misericordia, en tu Espíritu Santo, que aplique estas verdades en el corazón de cada una de mis hermanas, de todas las mujeres que están en este lugar, de todos nosotros, para que nos sujetemos a tu palabra. Danos el valor siempre, Señor. Guárdanos de la cobardía de dejar tu palabra. Que lo veamos siempre como nuestro tesoro invaluable y que nos sujetemos siempre a ella, porque eso te da gloria a ti, Señor. Eso bendice tu nombre. Y nosotros queremos ser una iglesia que santifique tu nombre, que sea un ejemplo en este barrio, en este país, que tu evangelio pueda ser proclamado desde este lugar con limpia conciencia y con vidas transformadas de forma, Señor, genuinas, por tu palabra. Gracias por tus instrucciones. Ayúdanos a someternos a ella. En el nombre de Jesús. Amén.